Bueno, iniciamos la clase de lógica digital con la parte de aritmética digital, operaciones y circuitos para los estudiantes de la Universidad de Pamplona. Como una breve introducción, las computadoras y calculadoras digitales realizan las operaciones aritméticas con números representados en forma binaria. Normalmente, ¿qué tipos de operaciones podemos tener? Podemos representar la suma binaria, podemos representar los números con signo. ¿Por qué? Porque hay que buscar la manera de tener la representación de los números reales dentro del sistema binario. Está la resta en el sistema de complemento a 2, que es un tema que debemos abordar, y la multiplicación y la división binaria. Esos son los temas que vamos a tratar el día de hoy. La suma binaria, de lo que trata, es tal cual como lo tenemos en la representación decimal o la suma decimal como lo hacemos tradicionalmente. Siempre tenemos un dígito menos significativo o el que vale menos en nuestro número. Si hacemos la misma operación o extrapolamos las centenas, decenas y unidades de este número, la unidad sería el menos significativo y las centenas sería el más significativo. De allí, entonces, realizamos la operación de suma, donde definimos que 6 más 1 tradicionalmente da un resultado de 7 en el sistema decimal. 7 más 6 sí da un número algo diferente, que es el número 13. Entonces, ¿qué es lo que hacemos tradicionalmente? Colocamos el número 3 y acarreamos el número 1 y lo sumamos al siguiente dígito más significativo, en donde el resultado de 3 más 4 normalmente da 7, pero como llevábamos una del 13, pues nos da 8. Y el resultado de nuestra suma es 837. Bueno, de la misma forma que lo hacemos de la manera decimal, pues también lo podemos hacer en forma binaria, en donde simplemente la primera regla que se tiene en cuenta es que 0 más 0 o 0 or 0, como lo hemos visto tradicionalmente, es igual a 0. Y 1 y 0, 1 or 0, es igual a 1. El resultado es 1. Y 1 or 1 sería igual a 10 en el sentido de que es un 0 y acarreamos un 1 a la siguiente posición. ¿Sí? Esa es la tercera regla para la operación de suma binaria. Y también cuando tenemos 3 unos, que puede existir un caso donde se representen 3 unos, pues prácticamente el resultado sería igual a 1 más el acarreo a la siguiente posición de un 1. ¿Por qué? Porque tenemos 3 unos. Hagamos una operación tradicional para ver estas operaciones. Por ejemplo, el número 3 con el número 6 en decimal. Allí planteamos la primera regla o la segunda regla, que dice que 1 más 0 o 1 or 0 es igual a 1. Y 1 or 1 es igual a 0, acarreando una posición superior de un 1. Y el siguiente sería, como llevamos ese 1, pues lo alteramos y quedaría 1 or 1 sería igual a 0 y acarreamos un último valor. Normalmente en decimal eso daría 9. Aquí nos da el número 9 en binario, o sea, equivale a lo mismo según los sistemas numéricos que hemos visto hasta el momento. Aquí vamos a ver un número un poco mayor, en donde establecemos que 9 más 15, normalmente eso da 24. Vamos a ver si en binario, con las reglas que acabamos de plantear, nos da el mismo resultado. Entonces, 1 or 1 daría 0 y acarreamos un 1 a la siguiente posición. 1 or 1 daría 0 y acarreamos el mismo 1 a la siguiente posición. Y 1 or 1 acarreamos un 1 a la siguiente posición y nos da 0 en esa misma posición. Y luego tenemos el resultado como 1 or 1 or 1.
donde tenemos la cuarta posibilidad en donde nos da 1 y acarreamos un último valor que es el 1. En este caso, realizando la conversión, nos daría que es el número 24. ¿Por qué? Por los pesos que ya hemos trabajado anteriormente. Ahora vamos a ver uno con signos o con punto decimal, donde establecemos que el número 3.375, que es en realidad 11.011, y el número 2.750 sería 10.110. Plantearíamos que la segunda regla nos daría que 1 or 0 da 1 y 1 or 1 da 0 y acarreamos un 1. La siguiente posición daría 1 or 1 con un 0 y acarreamos un 1 a la siguiente posición. Pero miren qué es lo que sucede en la siguiente posición. 1 or 1 daría un 0 y acarrearíamos la siguiente posición, en donde plantearíamos que aquí hay 3 unos. Estos 3 unos darían un resultado de 1 y con un 1 acarreado, en donde tendríamos el resultado de 110.001 y el resultado de esta suma es 6.125. Por favor, lo verificamos y evaluamos esa posibilidad. Para la siguiente vamos a realizar la siguiente suma según lo que hemos visto hasta el momento, de 10110 más 00111. De acuerdo a ello, vamos a realizar estas operaciones de suma. Ahora vamos a ver la representación de números con signo. Resulta que debido a que la mayoría de computadoras representan números positivos como negativos, se requiere de algún medio para representar el signo de un número positivo o negativo o diferenciarlo. Por lo general esto se lleva a cabo agregando otro bit llamado bit de signo. Para eso el 0 representa un número positivo en el bit de signo y el 1 representaría un número negativo en el bit de signo. ¿Qué quiere decir esto? Que si planteamos que el bit más significativo de un dígito que es con signo es el primero, establecemos que el 0 representa que ese signo va a ser, o ese valor va a tener un peso positivo, en donde representamos que este es, o el resto de la trama sería magnitud de ese número, donde hay cuántos bits tenemos 6 bits. Y representaríamos que ese es el número 52 en decimal, ¿cierto? O el más 52 agregándole el bit de signo. ¿Por qué? Porque decimos que al número que es el primer peso sería el número 4, el otro sería 16, 4 más 16 da 20 y el siguiente es 32 y da 32 más 20 da 52. ¿Qué pasa si queremos representar el número menos 52? Pues simplemente cambiamos el bit de signo y representamos su magnitud tal cual como la tenemos positivo, donde tenemos el número menos 52. El menos 52. Miren que esto representa una solución algo diferente a si no tenemos el contenido del bit de signo. ¿Por qué? Porque sería un peso adicional el bit de signo. Porque ¿qué número sería si no tuviéramos un bit de signo? Normalmente sería el 52 más 64, ¿cierto? Que es el siguiente peso. Este es el sistema signo-magnitud. Así lo llama la literatura. Resulta que para esto existen los famosos complemento A1 y complemento A2. Para eso existen precisamente para arrojar el peso de cada uno de los complementos. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Tendríamos esta representación directa en donde simplemente vamos a cambiar esto a monotipe cursiva, que es la letra que tradicionalmente trabajo, y vamos a crecer un poquito.
numerito más este numerito, para que quede bien representado. Listo. De acuerdo a ello, ¿qué estamos planteando? Estaríamos planteando que el complemento a 1 de ese número es normalmente cada bit negado. ¿Qué quiere decir? El primer bit lo negamos, daría 0, el segundo bit lo negamos, daría 1, el tercer bit lo negamos, daría 0, cuarto bit lo negamos, daría 0, quinto bit lo negamos, daría 1 y sexto bit lo negamos, daría 0. Y este es el complemento de cada bit para hallar el complemento A1. ¿Qué quiere decir? Que también podemos codificar como complemento para realizar nuestras operaciones. Algunas veces resulta ventajoso el hacer ese complemento, sobre todo para reducir la cantidad de bits de una operación. La forma de complemento a 2 se halla el complemento a 1 y se adiciona un 1 al bit menos significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que tradicionalmente, ¿qué es lo que colocamos? Simplemente tenemos el número 101101, hallamos el complemento a 1 y le agregamos un 1 al bit menos significativo. Y eso es lo que llamamos nosotros complemento a 2. ¿Para qué resulta beneficioso esto? Normalmente para realizar las operaciones de resta es mucho más factible o más sencillo realizarlas con el complemento a 2 porque agregamos esa posición o el complemento para trabajar con los signos y demás. O es un método tradicional para realizar esto. La representación de números con signo usando complemento a 2. Si el número es positivo, se representa en forma binaria verdadera y se coloca el bit de signo antes del bit más significativo. ¿Qué quiere decir esto? Al hablar de antes es a la izquierda. Primero se le coloca el bit de signo y luego se establece la magnitud, como lo habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Si el número es negativo, la magnitud se representa en su forma de complemento a 2 y se coloca un bit de signo antes del bit más significativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir sencillamente que para poder representar un número negativo y poder diferenciarlo con respecto a la nomenclatura que hemos trabajado hasta el momento, pues decimos que ese número negativo se le agrega a la magnitud y se le debe sacar el complemento a 2 para operarlo tradicionalmente como un sistema binario normal. En este caso, si negamos ese número más 45, pues lo único que hacemos es agregarle el bit más significativo y hallamos el complemento a 2. Pero el complemento a 2, recuerden que es el complemento de cada uno de los bits sumado 1. ¿Sí? En donde aquí tenemos la negación del primero, 0, del 1 sería 0, del segundo sería 1, el tercero sería 0, el cuarto sería 0, el quinto sería 1 y el sexto sería 0. Más 1 nos daría que el bit menos significativo es el 1. ¿Sí? De acuerdo a ello, tendríamos el bit de signo más el complemento a 2 en su magnitud y estaríamos representando el número menos 45 para evitar inconvenientes a la hora de operar. ¿Cuál es la operación de negación? Simplemente es convertir un número positivo a su equivalente negativo o un número negativo a su equivalente positivo, hablando de complemento a 2. Un número binario con signo se niega complementándolo a A2. En donde si tenemos el número más 9, simplemente hallamos el complemento a 2, sería la negación de cada uno de los bits más 1, sería el número de menos 9. ¿Sí? Y el número, para negar ese número, lo único que hacemos nosotros es simplemente negar ese número o sacarle nuevamente el complemento a 2, que es negarlo y sumarle un 1 a la primera operación. ¿Sí? Si le sumamos 1 por 1, daría 0 y la siguiente posición 1. ¿Sí? Entonces, 1 por 0 daría 1 y negado daría 0 y así sucesivamente. ¿Listo? Luego,
La suma en el sistema de complemento a 2 ya se trabaja un poco diferente. ¿Por qué? Porque ya empezamos a trabajar con lo que llamamos las máquinas digitales. Utilizan el complemento a 2 para realizar las operaciones de suma y de resta. ¿Por qué el complemento a 2? Porque es más fácil de representar los números positivos y negativos en sistema binario tradicional. El caso 1, los dos números positivos se suman, entonces se hace con un cosumando y un sumando, en donde tenemos que el número 1 sería 1, 0, daría 1, 0, 0 daría 0, 0, 1 daría 1 y 1, 0 daría 1. Ahí tenemos el número 13 representado y no hay ningún bit de signo acarreado. ¿Sí? Ahí decimos que nuestra conclusión es que el sumando y cosumando tienen los bits de signo en 0 y tienen igual cantidad de bits. Esto se debe cumplir en el sistema de complemento a 2, que tengan la misma cantidad de bits. Eso sí lo respetan muy bien las máquinas digitales. El caso número 2 es cuando tenemos un número positivo y un número negativo menor, que es el segundo caso, donde establecemos que el número 9 le vamos a restar el número 4, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que el número 4 debemos negarlo para realizar la suma. ¿Cómo lo negamos? Simplemente convirtiendo cada uno de sus dígitos o negando ese valor a la primera posición, ¿sí? En donde establecemos que el bit de signo está en 1 y los siguientes están en 1 seguido de 1, 0, 0, ¿sí? Donde establecemos sencillamente que el primero es 1 más 0 daría 1, 0 más 0 daría 0, 0 más 1 daría 1 y 1 más 1 daría 0, pero acarreamos un 1 a la otra posición. Entonces, 1 más 1 daría 0 y acarreamos un 1 a la siguiente posición. Y ese 1, este acarreo siempre se ignora cuando es 1, cuando pasa de la cantidad de bits que nosotros realizamos. Esa es la operación de suma de manera digital. Aquí, ¿qué fue lo que se hizo? Simplemente se negó el número 4, ¿sí? Y se le sumó el 1, que fue lo que se hizo o lo que se trabajó para el número menos 4. Número menos 4, según el complemento que hemos visto antes, sería 0, 1, 0, 0, ¿sí? Si queremos representarlo directamente, ¿sí? Pero como lo estamos negando, nos cambiaría a 1, 1, 0, 0. Continuando con las operaciones que llevamos, diríamos que el caso 2 era precisamente ese acarreo que nos daría más 5, en donde establecemos que el acarreo no se tiene en cuenta, ¿sí? Ese es el caso 2. Ahora el caso 3 es cuando tenemos un número positivo y un número negativo mayor, o sea, el resultado tiene que dar negativo. Para eso, entonces estableceríamos que el cosumando sería el número menos 9, que es el complemento a 2 del número 9. Y el número más 4, que es lo que tenemos, el número 4 normalmente con su signo tradicional, donde tenemos que el resultado sería 1 más 0 sería 1, 1 más 0 sería 1, 1 más 1 sería 0, llevo 1 y ese 1 queda allí en esta posición, y el siguiente se opera normalmente y se aplica que 1 más 0 pues sería 1, o sea, nuestro resultado sería menos 5. Aquí la suma tiene un bit 1 en su bit de signo, por lo cual indica que es un número negativo y está representado en complemento a 2. Entonces, como está representado en complemento a 2, no es el número normal de 5 en los 4 bits
tenemos representados en esta parte, ¿sí? Entonces, aquí si lo convertimos y hacemos su negación, pues nos daría el número 5 para representar la magnitud de este valor. ¿Listo? Y el caso 4 es cuando tenemos dos números negativos. Cuando tenemos dos números negativos, pues le hacemos el complemento a 2 a cada uno de los dígitos y ambos son negativos. Realizamos la solución, nos daría que este es el número menos 13, ¿cierto? 1 más 0 da 1, 1 más 0 da 1, 1 más 1 da 0, llevo 1, 0 más 1, 1 más 1 daría 0 y llevo 1, y ese acarreo que llevo pues daría 1 más 1 más 1, ¿recuerdan lo que daba? Esto sería un 1 directo y representaría que hay un acarreo. Ese acarreo no se tiene en cuenta para las máquinas digitales, siempre se ignora. Este resultado de nuevo es negativo y en forma de complemento a 2 con un bit de signo 1. De acuerdo a esto, existe también un caso quinto, que es si los números son iguales y opuestos, o sea, debería dar 0, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos el número menos 9 y el número 9. Vamos a ver los dos casos en donde tenemos el cosumando y el sumando, y tenemos que nos da 0 y no importa el signo que nos dé. De acuerdo a ello, el resultado es más 0 como se esperaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque 1 más 0, 0 y llevo 1. 1 más 1, 0 y llevo 1, 1 más 1, 0 y llevo 1, y 1 más 1, 0 y llevo 1, y 1 más 1 también da 0, ¿sí? Ok, hasta aquí llegamos con la parte de suma binaria. Vamos a pasar a la parte de, continuando con la parte de aritmética digital, vamos a continuar a la parte de resta en el sistema de complemento a 2. Resulta que este complemento a 2 es muy importante para trabajar sobre todo estas operaciones de manera digital como máquinas digitales. Implica el proceso de suma y no es diferente a los casos de suma. Se niega el sustraendo y se suma el minuendo, que es lo que normalmente hacemos nosotros de manera articulada. ¿Para qué? Para que la operación sea una suma. El resultado representará la diferencia entre el sustraendo y el minuendo, pero en realidad lo que estamos realizando es una suma. ¿Para qué? Para que nuestra máquina digital funcione de la misma manera. Aquí, por ejemplo, si representamos más 9 y menos 9 o restamos el 4 a 9, pues simplemente el minuendo sería el positivo y el sustraendo sería el negativo, en donde el menos 4 se niega. ¿Y cómo nos darían menos 4? Pues normalmente se tiene el número 4 en magnitud y el número 1 representa el signo, ¿sí? En donde el resultado sería 1 más 0, 1, 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, y 1 más 1, 0, y acarreamos un 1, y 1 más 1, 0, y acarreamos un 1. De acuerdo a ello, ese número acarreado representaría esta parte en donde establecemos cuál es la solución a nuestro inconveniente, en donde la suma de estos, como este no se tiene en cuenta, que es el último acarreo, se tendría que es 0 como signo positivo y el resultado sería el número 5 positivo, ¿sí? Esa es la resta en el complemento a 2. Ahora, si bien miramos, nos daríamos cuenta que la resta en complemento a 2, cuando el sustraendo se cambia a complemento a 2, en realidad se convierte en negativo y se realiza la suma. Por ello resulta más cómodo, ya que se emplea la misma circuitería, sobre todo si estamos hablando de sistemas digitales o circuitos o máquinas digitales, en donde queremos restarle a menos 4 menos 9, que es otro caso hipotético, en donde tenemos el minuendo, lo dejamos como menos 4, en donde tenemos el complemento a 2 del 4, ¿sí? Pues el número menos 4, y el menos 9 lo tenemos como negado,
en donde el 1 representaría el signo y el 9 la representación negada del número 9, ¿sí? O el complemento A2, ¿sí? En donde lo que se hace es la misma operación suma y el resultado sería el número menos 13. ¿Por qué? Porque 0 más 1, 1, 0 más 1, 1, 1 más 1, 0, y llevo 1, 1 más 1, 0, y llevo 1, 1 más 1 más 1, 1, y llevo 1, y ese acarreo nunca se tiene en cuenta. Por lo tanto, ahí tenemos el número menos 13 y nos da el mismo resultado. Pero ahí que hicimos, simplemente negamos el sustrayendo, que es lo que se hace normalmente. Ahora, debemos realizar en clase el menos 9 menos 4, el menos 9 menos 4, menos 9 menos 4 y más 4 menos 4. Eso lo vamos a realizar en clase. Ahora vamos a ver lo que se trata como desbordamiento aritmético. Hasta el momento se ha observado que siempre el resultado cabe en la cantidad de bits que se enumera, pues una de las reglas de las operaciones básicas digitales. Pero como toda regla tiene su excepción, en donde decimos que cuando supera el número de bits, pues ya tenemos que tener en cuenta la cantidad de bits que aumenta. Más 9 más 8 daría como resultado el número 9 y el número 8. De acuerdo a ello, pues no tenemos que negar nada porque es una operación directa de los dos números positivos. Pero resulta que en realidad en digital eso da 17, ya que ese número ya no cabe en 4 bits. Por lo tanto, el resultado que nos daría, si lo sumamos directo, sería 1 más 1, 1, 0 más 1, 0, 0 más 1, 0, y llevo 1, perdón, 0 más 1, 0, y llevo 1 porque llevamos acarreado un 1, y 1 más 1, 0, y llevo un 1. Allí es donde se tiene en cuenta el siguiente bit de acarreo. ¿Por qué? Porque ambos son positivos y cambia el bit más significativo. Por lo tanto, el resultado sería menos 13, ¿cierto? Si es menos 13, pues sencillamente lo que estamos teniendo es un signo incorrecto del resultado. Si el signo es incorrecto o el bit de signo es incorrecto, se dice que existe el famoso desbordamiento aritmético, debido a que la sustracción en el complemento A2 se lleva a cabo negando el minuendo y sumando el sustraendo. Esta condición solo puede ocurrir cuando los signos son diferentes. Para esto las computadoras emplean una manera de detectar este tipo de errores simplemente verificando el signo, generando una señal de que ocurrió un error. Por ello, siempre debemos tener eso en cuenta para ver si hay desbordamiento o no hay desbordamiento. Por ejemplo, la multiplicación de números binarios se lleva a cabo de la misma manera que la multiplicación en decimal, donde tenemos un número que se debe multiplicar con el otro con la operación AND. 1 más 1, 1. 0 más 1, 0. 0 por 1, 0. 0 por 0, 0. Y 1 por 1, 1. ¿Sí? En donde tenemos que el primer dígito se realizó operándolo como la multiplicación tradicional de nosotros, en donde decimos que 1 por 1, 1. 1 por 0, 0. 1 por 0, 0. Y 1 por 1, 1. Ese es el segundo dígito. Ahora todos son ceros, se sigue desplazando un dígito a la izquierda y el siguiente es 1 por el dígito superior, en donde estos resultados se llaman productos parciales, tal cual como la multiplicación tradicional. Luego lo que hacemos es realizar la operación OR entre cada uno de los dígitos, nos daría que 1, 0 más 1, 1, 0 más 0 más 0 daría 0, 1 más 1, 0, y llevamos un 1, 1 más 1, 0, y llevamos un 1, que en la siguiente posición se ve reflejado, y la posición más significativa es el número 1, y esto daría como resultado el número producto final, que sería 99, que es 9 por 11 en realidad.
La mayoría de las máquinas digitales solo pueden sumar dos números binarios a la vez. Por lo tanto, se realiza una a una las sumas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque resulta que eso incrementa los tiempos de procesamiento de las máquinas digitales. Se lleva a cabo de la misma forma de multiplicación en sistema binario. Cuando se trata de números negativos, se toma el complemento a 2 de cada uno para convertirlo a positivo y se multiplican normalmente. Cuando uno de los números es positivo y el otro negativo, el número negativo se convierte primero a una magnitud positiva tomando su complemento a 2. En el resultado la magnitud es verdadera, pero el signo es negativo. Por eso es que se modifica esto. Y en la parte binaria, en la división binaria, se realiza de la misma forma que la división en decimal, solo que se tendrán siempre dos posibilidades, 0 o 1. Es decir, 9 entre 3 es igual a 3, ¿cierto? Entonces, 9 entre 3, normalmente, ¿cuánto cabe en las primeras condiciones? Sería en 100, sería una vez, ¿sí? Tomamos los 3 y allí simplemente lo que tenemos es que el minuendo y realizamos la suma directa de la operación de 11 o 1, 1 con el sustraendo negado, en donde igual tenemos que negarlo para realizar la resta entre 100 y el cociente que nos queda. Realizamos esa resta de 4 menos 3, ¿sí? En donde el resultado es 1 positivo y lo colocamos debajo como residuo. Luego realizamos bajar la siguiente posición y ya nos cabe un dígito completo en donde restamos ese dígito y ya nos daría 0. Ahora también vamos a ver el caso hipotético de la suma en BCD. Ocurren dos casos cuando se suman dígitos decimales. El primero es cuando la suma es igual a 9 o menor. Es el caso más simple. Decimos que 5 más 4, por ejemplo, es 9. Decimos que en BCD su representación es directa. Y decimos que 5 y 9 es como una suma binaria normal, ¿sí? Sin tener ningún inconveniente. Ahora, con dos dígitos en BCD lo que se hace es tener separados cada uno de los dígitos. Tenemos el 4 y el 5 separados y realizamos las operaciones del dígito en BCD. Luego de realizar esa operación nos daría la suma como 1 más 1, 0, y llevo 1, 1 más 1, 0, y llevo 1, 1 más 1, 0, y llevo 1, y ese 1 se ve reflejado en el mismo significativo. Luego, el otro dígito tiene lo que es el 0 más 1, 1, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, y 0 más 0, 0, en donde reflejamos que con dos dígitos separados o BCD, pues podemos también representar la suma en binario. ¿Por qué? Porque los dígitos en BCD pues nos establecen una codificación de 0 a 9. Pero resulta que hay casos particulares en donde la suma es mayor que 9. Si la suma es mayor que 9, entonces se considera la suma, por ejemplo, 6 más 7. 6 más 7 sería igual a 13, donde decimos que el 6 en BCD se establece así y el 7 se establece así. Realizamos la suma y ya el grupo de código no resulta válido. ¿Por qué? Porque ya sobrepasa el número 9, que es el número máximo en BCD. Si sobrepasa, la suma es inválida. ¿Y qué se debe hacer? Se suma 6 para corregir el valor que sobrepasa. ¿Por qué se suman 6? Porque normalmente se debe tener el resultado como el número 13, ¿sí? ¿Y por qué es el número superior? Porque resulta que se debe tener en cuenta que el primer término es el que debemos sumar para cumplir con el requisito de la suma válida en BCD. Luego tenemos que ocurren esas sumas y tenemos la solución que 1 más 1 daría 0 y llevo 1, 1 más 1, 0 y llevo 1, 1 más 1 más 1, 0,
1 y llevo 1, y 1 más 1 más 1, 1 y llevo 1, y en la siguiente posición se toma ese 1 que acarreamos, ¿sí? Luego lo que hacemos es negarlo y nos daría el valor del número 13, ¿sí? Negando esa posición, en donde tenemos que este es el resultado del número 13, ¿sí? Para poder corregir debemos tomar el primer término. Vamos a ver un ejemplo con 2 dígitos. Con 2 dígitos tendremos el número 47 y el número 35. Realizamos la operación, nos debe dar 82 y la solución sería 1 más 1, 0, 1 más 0, 0 y llevo, 1 más 1, 0, llevo 1, 1 más 1, 0, llevo 1, 1 más 1 más 1, 1, llevo 1, ese 1 se ve reflejado en 0 más 1, sería 1, y 0 más 1, 1, 0 más 1, 1, y 1 más 0, 1, y 0 más 0, 0. La suma inválida en el primer dígito sobrepasa, ¿por qué? Porque 7 más 5 ya es un valor que sobrepasa el 9. Por ello, debemos sumar 6 para corregir ese valor. Siempre se debe sumar 6 porque es lo que le falta para llegar a 15 el sistema ABCD, ¿cierto? Que llega de 0 a 9 y a 15 pues daría el valor de F en hexadecimal y el valor máximo que podemos representar en 4 bits. Por eso se debe sumar 6 para corregir. De allí se dice entonces que 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 1, 0 y llevo 1, 1 más 0, 1 más 1, 0 y llevo ese 1 y lo acarreamos a la siguiente posición. Si lo acarreamos a la siguiente posición, pues daría totalmente diferente, donde 1 más 1, 0 y llevo 1, 1 más 1, 0 y llevo 1, 1 más 1, 0 y llevo 1, y ese 1 se ve reflejado en donde nos daría el número 8 en la parte superior y el número 2 en la parte superior. Y estas son las operaciones de los sistemas digitales. Ahora vamos a ver algo un poco más atractivo, que es cómo se utilizan estos sistemas digitales.